Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. En el videoprograma de hoy les voy a hablar sobre una respuesta a una pregunta que me la han hecho durante mucho tiempo y que nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer un videoprograma sobre este tema. Me refiero a responder la pregunta: ¿por qué se disputaban el arcángel Miguel y Satanás el cuerpo de Moisés? ¿Por qué se produjo esa disputa entre el arcángel Miguel y el maligno? ¿Por qué se estaban disputando el cuerpo de Moisés? Sabemos que esto lo encontramos en Judas 9 y decía exactamente: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Esto es el versículo que encontramos en Judas 9, que nos cuenta, que efectivamente el arcángel Miguel contendía con el enemigo, se disputaban por el cuerpo de Moisés ya sin vida. Moisés ya había fallecido, y que en este enfrentamiento el arcángel Miguel no se atrevió a hacer un juicio de maldición contra el demonio y le dijo: que el Señor te reprenda. En Daniel hay un relato parecido donde Daniel nos cuenta o nos relata que presenció en visión una lucha entre el arcángel Gabriel y un demonio llamado el príncipe de Persia. Aquí también intervino el arcángel Miguel para ayudar a Gabriel. Esto es nada más una acotación para que esto de las luchas, ¿no? De que se da estas batallas espirituales que uno ni siquiera de repente es consciente de que se están llevando a cabo. En primer lugar, vemos que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, ¿no? Nosotros sabemos entonces que la Biblia lo que nos quiere enseñar es que igualmente nosotros, los verdaderos cristianos, no debemos, por supuesto, ni acercarnos ni a invocar, ni mucho menos hablar con las entidades malignas, con los demonios, pero tampoco odiarlos, tampoco proferir juicios de maldiciones contra ellos, porque nosotros lo que debemos hacer es buscar a Dios, recurrir a Jesucristo y transitar en un camino de santidad. La rabia, la ira, el odio deben estar completamente erradicados de nuestra vida. Entonces, la Biblia nos quiere enseñar que si justamente el arcángel Miguel no se atrevió a juzgar a Satanás, ¿quiénes somos nosotros? ¿O quiénes nos creemos nosotros efectivamente para hacer eso? Si un ser mucho más poderoso, como lo es el arcángel Miguel, sabemos que los ángeles son mucho más poderosos, están dotados de otras cualidades mucho mayores que los seres humanos. Entonces, si este tipo de seres espirituales tan evolucionados no se atreven a proferir juicio contra nadie, en este caso contra el maligno, ¿quiénes somos nosotros para hablar despectivamente o para odiarlo o para tener ira o para proferir juicio de maldición? Satanás, como acusador que es. En primer lugar está la teoría de que se resistió a la resurrección de Moisés, a la vida eterna, por dos grandes errores que sabemos que Moisés cometió en vida. Primero, el pecado que cometió en Meriba, y esto lo vemos en Deuteronomio. Les pido que lean el capítulo 32, versículo 51. No les voy a desarrollar esto porque ya muchos lo saben y otros les pido por favor que lo lean, pero allí Moisés cometió un error. Y después, lo más conocido, que es el asesinato del egipcio. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 12. No pensemos con la mentalidad de cuando Jesucristo, a través del arrepentimiento, nos redimió de los pecados. No, recuerden que esto sucedió mucho antes de la venida de Jesucristo. Entonces esto tenemos que pensarlo con la mentalidad del Antiguo Testamento. Entonces, Satanás hace hincapié en estos dos errores que cometió Moisés.
en estos dos errores que a juicio de él son imperdonables, que es el pecado que cometió Meriba y el asesinato de este egipcio que lo vemos en el capítulo 2 de Éxodo. Entonces, bueno, para el maligno, que es el acusador, Moisés había pecado de una manera extremadamente grave, sobre todo el tema del asesinato, y por eso debía ir al infierno. Por lo tanto, Satanás estaba reclamando el cuerpo de Moisés. No había tenido acceso al alma, pero quería tener acceso al cuerpo de Moisés. Reclamaba como que le pertenecía. ¿Qué planes tenía Satanás para el cuerpo de Moisés? No lo sabemos. Hubo un erudito cristiano, por supuesto, teólogo también, llamado Orígenes, que lo ubicamos entre el 185 y el 254 después de Cristo. Menciona en el libro La Asunción de Moisés. Algunos los conocen como La Asunción de Moisés, otros lo conocen como el Testamento de Moisés. Fue un libro judío, griego, por supuesto que apócrifo, por supuesto que no inspirado por Dios, por supuesto que no es lectura de inspiración divina, ni muchísimo menos. Hoy este libro, el original de este libro, está perdido. Y bueno, en este libro, que se titula La Asunción de Moisés, también se conoce con el nombre de Testamento de Moisés, se confirma que este hecho fue real, que este hecho sucedió. Entonces a veces uno tiene algunos textos que se utilizaban en la iglesia primitiva, que lo utilizaban los primeros cristianos, que lo utilizaban como apoyo. No que la Biblia necesite apoyo, no malinterpreten las cosas que uno dice, pero a veces es importante tener otros textos históricos que comprueban definitivamente una y otra vez la veracidad de la Biblia. No es equivocado leer textos históricos que apoyan la Biblia, porque nos sirve siempre, nos enriquece y a veces nos dan más detalles de cosas que, por supuesto, siempre textos que no contradigan la Biblia, sino que la confirmen y que encajen todas piezas como si fueran un puzzle perfecto. Yo sé que hay sectores del cristianismo que son muy cerrados y que no admiten ningún texto histórico. No es nuestro caso. Nosotros hemos leído y hemos tenido estudio de muchísimos textos históricos que utilizaban en la iglesia primitiva. De hecho, nosotros nos basamos antes que nada en la Biblia, pero por otro lado también en textos históricos que avalan la Biblia y que se apoyan unos a otros. Y es importante porque amplía el conocimiento y porque te lleva siempre a los caminos de la Biblia y a saber a apoyar la Biblia, a expandir un poquitito más y por supuesto teniendo claro que no son de inspiración divina, pero es importante a veces expandir conocimiento, por supuesto, vuelvo a repetir, sin negar a la Biblia, porque después tuercen las cosas y que han dicho en el canal, que hay otros textos aparte de la Biblia, que hay que leerlos. No fue eso no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que muchos textos históricos pueden servir como apoyo, como una lectura adicional, teniendo, por supuesto, como cabeza de estudio, como eje central, la Biblia. Esto es lo que queremos decir. En este libro, como les mencionaba, La Asunción de Moisés, acá se confirma que el hecho fue real, entonces es importante ver cómo hay muchos textos que apoyan la Biblia. Dios dio órdenes expresas de llevarse el cuerpo de Moisés para evitar que Moisés sea enterrado y que su tumba sea un lugar de idolatría y que justamente el pueblo israelita tuviera ocasión de tropiezo, otro tropiezo más, otro pecado ya a su larga lista. Sabemos que el pueblo israelita cometía muchos errores, se equivocaba mucho, como que se enderezaba en el camino y después volvía a equivocarse. Fue un pueblo en la época del Antiguo Testamento bastante rebelde. Entonces Dios lo que quería evitar era justamente que el maligno se apoderara del cuerpo de Moisés para que de alguna manera comenzara allí
una especie de idolatría, otra más en la que ya habían caído con anterioridad los israelitas. Entonces, claro, si idolatraron la serpiente de bronce que Dios utilizó como instrumento para sanar en el desierto, imagínense lo que hubiera sido con la tumba de Moisés. Entonces, de alguna manera Dios quiso evitar una manera de proteger al pueblo israelita. Dios protegía en la manera que podía al pueblo israelita. Y bueno, esta fue una manera que él encontró y esta es una hipótesis bastante válida para explicar esto de la disputa, del porqué de la disputa del arcángel Miguel y el enemigo con respecto al cuerpo de Moisés. Una contestación o una respuesta explícita en la Biblia de por qué se disputaban no hay. No existe una explicación explícita, pero sí estas dos hipótesis que se manejan por muchísimos teólogos han llegado a la conclusión de que estas dos hipótesis son las dos hipótesis más válidas. Con respecto a esto no hay mucho más para hablar, pero bueno, les quería mencionar que yo les mencioné al principio que Daniel presenció una visión de una lucha entre el arcángel Gabriel y un demonio llamado Príncipe de Persia, que después intervino el arcángel Miguel para ayudar a Gabriel. Entonces les quería mencionar esto de que los ángeles y los demonios traban batallas, obviamente que espirituales, por las almas de las personas, que de repente, no nos damos ni cuenta y nosotros que estamos aquí no tenemos conocimiento de esto, pero las cosas que se deben de trabar en otras dimensiones que nuestra visión no llega a percibir, pero sin duda se dan estas batallas espirituales. Y los ángeles caídos se resisten siempre a la voluntad de Dios. Sin embargo, los ángeles de Dios siempre están allí para cumplir la misión de Dios. Y nosotros, mientras estamos vivos, los seres humanos aquí estamos como que, en el medio de esto, ¿no? Además de todo lo que tenemos que es, los cristianos verdaderos, nuestro camino de santidad y de orarle a Dios y de seguir las enseñanzas de Jesucristo. De repente ni cuenta nos damos, pero de repente estamos allí en el medio de una batalla espiritual. De hecho, cuando se combate al demonio con la oración y en las liberaciones, se están trabando batallas espirituales que muchas personas no pueden comprender, pero que los cristianos que tenemos una noción de lo que es esta guerra espiritual que se está trabando, sabemos muy bien que la oración es un arma espiritual muy grande y que se desatan cosas bastante importantes en los cielos cuando una persona, un cristiano verdadero, está orando con mucha fe, con mucha dedicación. Se desatan guerras literalmente espirituales. Entonces esto como una perlita de curiosidad por allí les dejo, y espero que este video cortito haya servido para contestar esta pregunta. Muchísimas gracias por la atención, les agradecemos muchísimo de todo corazón. Que Dios los bendiga a todos, queridos suscriptores.